la invasión de Rusia a Ucrania, ¿qué consecuencias trae a Bolivia? Para comparar un antes y un después, es necesario recordar algunos datos de la situación económica en nuestro país. Iniciamos con el Producto Interno Bruto. Los datos nos indican que a partir del año 2013, la economía entra en una desaceleración hasta el año 2020, año donde nuestra economía cae a los niveles más bajos, con un 5.9% negativo, afectada y profundizada por la pandemia del COVID-19. A la fecha, hay una recuperación como efecto, además, de la reactivación en el comercio internacional. Estos datos coinciden con la caída de las exportaciones, manteniendo hasta el 2020 un déficit comercial, comportamiento similar al Producto Interno Bruto, que además tiene plena relación con las reservas internacionales netas, que mantiene el mismo comportamiento. ¿Cuáles son los sectores que más aportan o aportaron a la economía nacional? Estos sectores son el hidrocarburífero, la minería y la agropecuaria, y también la industria manufacturera, de los cuales podemos observar un mayor aporte del sector primario. Con una economía en descenso, con un déficit comercial, con las reservas internacionales agotadas, conllevan a una disminución de los ingresos para el Estado, lo que da lugar además a un alto endeudamiento y un alto déficit fiscal ya estructural. Resumiendo, los datos económicos antes de la guerra son los siguientes: disminución de los ingresos del Producto Interno Bruto, la caída de las exportaciones, dos elementos que tienen relación con los ingresos para el gobierno, con los ingresos para el Estado: la caída de las reservas internacionales, el incremento de la deuda pública, el incremento del déficit fiscal ya estructural, además del incremento en el contrabando y la informalidad. Estalla el conflicto entre Rusia y Ucrania. La invasión rusa cobrará facturas tras las sanciones económicas iniciadas por la Unión Europea y dirigidas a instituciones e individuos con mucho poder. La más severa ha sido la de excluir a los bancos rusos del sistema SWIFT, un sistema que opera la red internacional de comunicaciones financieras entre bancos y otras entidades, además de otras sanciones, tales como la suspensión del gasoducto Nord Stream 2 entre Alemania y Rusia. A su vez, estas sanciones dieron lugar a la deserción corporativa. Centenares de empleados y establecimientos suspendieron sus operaciones en el país, lo que impulsa a la disminución de la actividad económica, que por la naturaleza económica ligada al ser político y a la geopolítica, sin duda influirá sobre las exportaciones rusas, es decir, disminuirán sus exportaciones. Ante esta situación, las expectativas juegan un papel determinante para el incremento de los precios que particularmente preocupan en relación a los alimentos, las energías o combustibles. La importación de petróleo quedará altamente afectada. Los exportadores de petróleo pueden quedar altamente beneficiados. Sin embargo, sin duda que los costos en las importaciones se incrementarán, los precios en los insumos
los precios de los elementos tecnológicos o bienes de capital, que al final influirán también en las exportaciones. ¿Qué hacer? La solución que presiona el mercado es la expansión de la oferta, con el objetivo de disminuir los precios. Pero, ¿hay la disponibilidad de incrementar la producción? La respuesta es afirmativa. Se tiene una gran cantidad de países con grandes reservas petroleras que pueden y deben conducir al equilibrio del mercado. Por tal razón, Estados Unidos, como agente económico del mercado, quiere sustituir sus importaciones con otras ofertas. En este caso, con Venezuela, que sin duda la teoría económica nos indica que con los acuerdos previos entre Venezuela y los Estados Unidos podrían llegar a un punto de equilibrio y beneficiar al mercado. Y a todo esto, ¿cómo le afecta a Bolivia? Como indicamos, Bolivia es un país con una economía primaria, con un modelo primario exportador, muy parecido al de Rusia y Ucrania. Una economía donde la guerra debería favorecernos. Sin embargo, no es posible, debido al agotamiento del modelo o a la disminución de la producción. Es decir, tenemos un problema de producción, un problema de cantidad, no de precios. Por ejemplo, en el sector de los alimentos, particularmente en la harina, sabemos que el trigo es la materia prima para la producción de harina y que a la vez este es un insumo para la producción de pan. Bolivia importa en un 70% de la Argentina y solo producimos el 30%. En cuanto al gas natural, el año 2014 exportábamos por 6.000 millones de dólares e importamos por 1.000 millones de dólares, obteniendo un superávit de 5.000 millones de dólares. La gestión pasada exportamos 2.251 millones de dólares e importamos por un valor de 2.211 millones de dólares, obteniendo un superávit de 40 millones de dólares. Una gran diferencia entre el año 2014 a la fecha. Ambos productos básicos primordiales en nuestra economía, por supuesto que serán afectadas por los precios. Pero esto no sucederá. Es decir, no subirán los precios, precisamente por la subvención del gobierno. Subvención que en el corto plazo significaría mayor gasto, y mayor gasto en las condiciones actuales generaría mayor déficit público. ¿Cómo cubrir el déficit público? Podría generar a la vez una presión fiscal o un mayor endeudamiento. Por tanto, la economía boliviana con la guerra no se estaría favoreciendo con aquellos productos que tradicionalmente exportamos y nos generan ingresos. Además de mantenerse los datos de las distintas variables macroeconómicas.